Bendiciones, qué gusto poderles saludar a esta hora de este hermoso día. Damos gracias a Dios por su vida, damos gracias a Dios por este momento tan particular en el cual podemos estar como uno solo, en un mismo sentir, en un mismo propósito, con una misma intención, y es escudriñar la palabra del Señor, hacer oración y ser llenos del Espíritu Santo. Es lo mejor que podemos nosotros pedir a Dios, una llenura del Espíritu Santo, que podamos ser transformados, renovados, que podamos conservar la idoneidad que Él quiere de cada uno de nosotros, una integridad. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Por lo tanto, les invito a que abran sus Biblias, los que pueden hacerlo. Los que no lo van a escuchar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, y se van a estar leyendo los primeros 11 versículos. Y para esta ocasión, Giovanni Chala va a ser tan amable de guiar esta lectura. Giovanni, bien pueda, por favor. Bueno, buenos días para todos. Hace una oracióncita pequeña antes, paso. Sí, vamos a orar, pensaba orar luego. Ok, vale. Entonces dice la palabra de las- Ananías y Zafra. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después de muchos, después unos muchos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue ese todo el dinero que tú y tu esposo recibieron de la venta del terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes se enterraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien. Gracias, Giovanni. Señor. Qué tremenda lectura, ¿no? Sí, fuerte, fuerte, fuerte. Cuando uno se confabula con personas muy cercanas y particularmente con la pareja, ¿no? Cuando, cuando uno se pone de acuerdo para hacer el mal. Entonces, esto es bien fuerte. Vamos a orar. Si pueden hacerlo ahí donde están, inclinar sus rostros. Amado Dios, en el nombre de Jesús, a ti sea el honor, a ti sea la gloria y a ti sea la honra. Mil gracias, Rey de los cielos, por permitirnos acercarnos ante ti. Lo hacemos como tú nos lo estipulaste, como tú nos lo dejaste como un mandamiento, a través de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el único mediador entre tú y nosotros, Señor. Gracias a ti, Jesús, por esta gran bendición de habernos acercado a Dios el Padre, de haber quitado de nosotros las vendas, los paradigmas, nuestro pasado. Gracias por habernos dejado a tu Espíritu Santo, el cual nos guía hasta el día de hoy. El Espíritu Santo que nos acompaña en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia.
Gracias a ti, Espíritu de Dios, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres extraordinario, porque eres nuestra compañía permanente, Señor. Muchas gracias porque tú eres el que nos traes a Cristo Jesús. Tú eres el que nos enseñas todas las cosas que no entendemos, el que nos da la capacidad. Tú eres el que nos da los dones, los frutos. Tú eres el que nos induces cada día, Señor, con ánimo, con valentía, con vigor, Señor, a estar delante de un Dios eterno, de un Dios todopoderoso, grande, sublime, que tiene misericordia a nosotros, que nos alcanzó con sus cuerdas de amor, y aquí estamos, Señor, para Él. Señor Espíritu Santo, muchas gracias por lo que va a pasar en esta mañana. Gracias por los que ya estamos a través de estas redes sociales, como es Facebook, como es un Señor, para recibir una palabra que estamos seguros es tu palabra revelada. Es una palabra viva que trae vida. Una palabra, Señor, que enseña, que redarguye, que instruye, que capacita, que endereza los caminos torcidos y que abre sendas de justicia, que abre sendas, Señor, por donde transitaremos confiadamente, Señor. Te rogamos que, así como lo has hecho estos días pasados, estos meses, estos años, Señor, décadas, que nos has guardado, Señor, lo sigas haciendo por amor a tu nombre, Dios. Sabemos que estamos en tiempos sumamente peligrosos, en tiempos difíciles para tu pueblo, Señor, donde la ética se ha perdido, donde la integridad se ha perdido, donde los valores, donde los principios, Señor, han dejado de tener el verdadero valor que cada uno de ellos representa. A ti, Espíritu Santo, te pedimos que seas llenándonos, llenándonos, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que seas tú llenando nuestros sentidos, que seas tú llenando, Señor, todo lo que somos, Dios, por amor a tu nombre. Llénanos, Espíritu Santo de Dios, llénanos, llénanos para no cometer más errores. Llénanos, Señor, para seguir avanzando hacia ti. Llénanos por amor a tu nombre de sabiduría, de inteligencia, de nuevas capacidades, de nuevas normalidades, Señor. Enséñanos, Señor, a andar en este caminar sin tropezar, Señor. Enséñanos, Dios, para no desviar el camino, ni apartarnos de ti, ni a la derecha, ni a la izquierda, sino seguir avanzando. Como dijera el apóstol Pablo, y nosotros lo podemos decir. Hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Señor, te rogamos hoy que le des fuerzas al que está débil, al que está como tambaleando, Señor, al que ya se ha salido del camino. Ten misericordia y vuélvelo a reintegrar. Vuélvelo a traer con tus cuerdas de amor. Vuélvelo a traer, Espíritu Santo, por amor a tu nombre, Señor. Mira cuántas personas oran por ese esposo, por esa esposa, por ese hijo que se ha ido, Señor. Hoy nos unimos a ese clamor, Señor, para que vuelva, Padre, vuelva el que se fue, Señor. En el nombre de Jesús, que hoy haya gozo, que hoy haya alegría, así como un día el Hijo pródigo decidió volver, Señor, que hoy también sea el día de retorno de aquella persona, Señor, que le están esperando en casa, Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Dios, y te damos gracias, Señor del cielo. Amén, Señor, y llame. Bueno, mis amados, muy bien. Esta palabra tiene una finalidad y es ver cómo las legalidades de Dios, la legal, las legalidades de Dios definitivamente es lo que va a marcar la diferencia. La legalidad en Dios. Ser legal es una decisión, ¿sí? Ser legal es una decisión para que usted lo anote ahí. Como ser ilegal también. Ser ilegal también es una decisión. Todos los días estamos tomando decisiones, todos los días, ¿sí? Todos los días estamos tomando decisiones. Desafortunadamente, muchas veces tomamos decisiones que no son las correctas, que no son las que por lógica entendemos que no están bien. O sea, Dios nos dio a todos una conciencia y esa conciencia
nos dictamina, ¿sí? Qué está bien y qué está mal. Nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso Dios desde el principio, aún desde el libro de Deuteronomio, desde la ley, Dios le decía al pueblo de Israel, les doy a escoger entre el bien y entre el mal, entre la vida y entre la muerte, entre la abundancia o entre la escasez. El Señor siempre nos ha dejado a escoger. Eso es lo que se llama como un libre albedrío, una libre decisión, porque si algo Dios respeta de nosotros, es nuestra voluntad, es nuestra voluntad. Voy a compartirles una frase que de pronto no puede caer muy bien, puede ser hasta chocante, le puede fastidiar, le puede escocer un poco, le puede causar algún malestar, pero es mi deber, es mi deber como un guía espiritual, entregarle a usted, a veces a través de frases, de dichos, de máximas, de proverbios, decirles a ustedes muchas cosas, porque si a veces no nos confrontan, como que nosotros seguimos igual y decimos no está pasando nada, o eso no tiene nada que ver, o eso no es tan grave. A veces nos justificamos, en nuestra gran mayoría de veces nos justificamos, queremos salirnos por la tangente y pensamos que no afecta nuestra vida espiritual o a nuestra familia. La frase dice así, la voluntad del hombre es su infierno. La voluntad del hombre es su infierno. ¿Mm? ¿Por qué? No porque en sí la frase lo esté diciendo literalmente, sino que es como una forma de hacernos ver que lo que nosotros estamos decidiendo por voluntad propia termina siendo nuestro peor tormento. A veces creemos nosotros que engañamos a hombres y de verdad los hombres los podemos engañar, pero a Dios no. Dice la palabra, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y aquí lo estamos viendo, solamente en la lectura. Si uno mira los detalles, wow, se asombra. Y uno dice, Señor, esto pasó en el pasado nomás. No, esto es una reseña de que sigue pasando. Todo lo que ya pasó puede volver a pasar y está pasando, ¿sí? Entonces, esta es la historia de una pareja de esposos, Ananías y Zafira. Quiero que anoten el significado del nombre Ananías, ¿sí? Usted se va a asombrar porque a veces hay personas con nombres muy bonitos, pero eh, muchas veces no le hacemos honor a ese nombre. ¿M? Ananías significa aquel a quien Dios le ha dado por gracia. Aquel a quien Dios le ha dado por gracia. Eso significa Ananías. Pero yo encontré otro significado también al nombre de Ananías. Si quiere, colóquelo también ahí al lado. Dice, sin mucho esfuerzo. Ananías significa sin mucho esfuerzo. O sea, el primer significado, aquel a quien Dios le da por gracia. Y también significa sin mucho esfuerzo. Así pues de que podemos, como a manera de conclusión, decir que Ananías es el tipo de creyente o es la clase de persona a quien Dios le ha dado una prosperidad muy abundante, pero inmerecida, ¿m? Porque no le costó prácticamente nada. Dios le había dado a él riquezas y bendiciones por gracia, como muchas veces nos pasa a nosotros. Uno puede recibir una herencia. ¿Qué es una herencia? Algo que yo no trabajé, algo que yo no me gané, ¿sí? Algo que alguien trabajó, bien sean los padres, bien sean los abuelitos, bien sea un familiar, alguien que le quiera dejar a uno algo. Después de que ellos mueren, quedan como un testamento diciendo quiero que fulano sea el dueño. Entonces,
es algo que se recibe inmerecidamente. No se trabajó, no se hizo ningún esfuerzo, fue por gracia. ¿Y qué significa zafira? ¿Sí? Zafira significa contar o relatar un libro, ¿sí? Una hoja en blanco para que escriba algo nuevo. Así pues de que ella, la esposa de Ananías, era una mujer llamada a escribir una nueva historia. O sea, ella tenía miles de posibilidades. Tenía un esposo al que las cosas le fluían. ¿Usted conoce personas así que dice, están de buenas, que si se cae se encuentra un billete de 100.000, ¿cierto? Y a personas que los sigue el dinero, lo persigue. Entonces, muchas veces esas bendiciones por gracia o eso de que yo no hice mucho esfuerzo suele ser peligroso. Suele ser peligroso porque entra, entra orgullo, entra como una autosuficiencia, entra como en la mente, empieza a luchar consigo mismo. Porque, ¿qué había pasado con Ananías y Zafira? ¿Por qué llegaron a ese extremo? ¿Sí? Porque los apóstoles le habían dicho a todas las personas, si quieren leamos por favor capítulo 4 del verso 32 en adelante dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lo que son las sanas competencias, las sanas competencias. Ellos estaban ahí, Ananías y Zafira, y vieron lo que pasó, que mucha gente empezó a vender sus propiedades y a traer de lo que lo vendido, lo colocaban a los pies de los apóstoles, ellos administraban y ellos repartían. O sea, empezó un trabajo social impresionante. Y Ananías y Zafira dijo, wow, mire, aplaudieron a José, lo aplaudió, hasta le cambiaron el nombre. ¿M? Ahora se llama Bernabé. Y Bernabé es como hijo de consolación. O sea, lo exaltaron en gratitud por lo que estaba haciendo. Y Ananías y Zafira, pues dijeron, hagamos lo mismo, vendamos la heredad. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. La heredad era de ellos, absolutamente de ellos. Nadie se la estaba pidiendo. Ellos, al ver que los demás lo hacían, que vendían y traían de lo que ellos también quisieron hacer lo mismo. Pero una cosa es cuando uno no tiene y otra cosa es cuando uno tiene. El dinero tiene un poder en los seres humanos que los induce a muchas cosas. Por eso el apóstol Pablo decía en el libro de Efesios, raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice que el cual codiciando muchos cayeron en cosas malas, se desviaron.
Entonces, amados del Señor, a veces uno dice, no, eso, que Dios me dé la abundancia, lo verá que yo doy, yo cambio, yo mejoro. Mentira, mano. Si usted no está preparado para la abundancia, lo va a destruir. Esa abundancia lo va a destruir. Usted primero tiene que prepararse para administrar, porque si con poquito no es fiel a Dios, ¿cómo será con mucho? ¿Cómo será con mucho? Entonces, una cosa es dar una ofrenda de, no sé, 10.000 pesos, pero otra cosa es dar una ofrenda de 3 millones de pesos, porque cuando ya se habla de millones, la persona dice, no, yo puedo pagar una deuda, o yo puedo comprar X cosa, o yo puedo hacer un viaje. O eso es mucho, que eso es lo que más se trabaja el enemigo con las personas. Es que eso es mucho, es que eso es mucho para una iglesia, eso es mucho para que un pastor lo administre, no, eso es mucho, ¿ve? Entonces, temas como estos también trata la Biblia, porque nosotros estamos muy divididos. Y dice el versículo 2 y sustrajo del precio, o sea, sustrajo una parte. ¿Acaso no era todo de él? Él divinamente hubiera podido quedarse con todo. ¿Qué necesidad tenía de dar una parte? Peor el daño, porque sí dio. Cualquiera le hubiera aplaudido y dicho, wow, tremendo, gracias, muy amable, por lo menos dio una parte, pero no, con Dios no es así. Uno piensa que con Dios uno le puede cambiar la idea y todo sigue igual. No, hay consecuencias, hay consecuencias. Lo que más está viviendo la humanidad hoy en día son consecuencias. Hay personas que en medio de una alegría o en medio de, a ver qué le digo yo, como uno tratando de convencer a Dios, Señor, dame esto y yo le doy aquello. Yo le retribuyo. A veces uno piensa que es como el que le engaña a un niño, ¿sí? Hágame esto, aquello y yo le doy plata y le da una moneda. Es plata, sí, claro, es dinero, pero no lo que había pensado al principio. Entonces, a veces nosotros pensamos que no, nos salimos con la nuestra, que dijimos, wow, logramos engañar. Y dice que sustrajo del precio. Pero aquí lo tremendo es la confabulación, porque dice, sabiéndolo también su mujer. Yo creo que él de alguna manera la indujo. Le dijo, bueno, si nos llegan a pillar, tú vas a decir que tanto. Yo creo que él presentía o no, Giovanni. ¿Usted no cree que él presentía cuando él le dijo a la mujer, mi amor, si nos llegan a indagar en privado a cada uno por separado, nos ponemos de acuerdo en lo mismo? ¿Conoce casos así, Giovanni? Sí, apóstol, pues igualmente se ven casos de casos, ¿no? Se ponen de acuerdo para hacer las fechorías, entonces, pues como tiene uno supuestamente la esposa, que es la ayuda idónea, pero a veces también, pues, de acolita a uno, como hay veces también las que lo inducen a uno, porque hay veces, como las mujeres ya no mandan, ¿qué? Sino facturan, entonces ahora lo inducen a uno. Pues también hay mujeres que inducen a los hombres a hacer cosas que ellas quieren, y pues hay hombres muy débiles y pues se dejan llevar de eso también. Entonces, yo creo que también es de parte y parte, ¿no? Pero sí, obviamente si uno se deja, si uno sabe lo que tiene que hacer, pues no hay necesidad de ponerse a inventar cosas que no, que van a traer, digamos, consecuencias más adelante. O sea, lo que el pastor dice ahorita, si vendió la propiedad y eso es lo que están haciendo, pues preferible que usted diga, bueno, Dios, de lo que yo vendo, tienes tu parte y ya, pero pues si le pone a decir una cosa y después a escondidas hace lo contrario, pues obviamente lo que el pastor dice, está engañando uno a Dios pensando que no va a haber todo y pues sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente y todo lo sabe. Entonces, pues ahí siempre vamos a llevarlos de perder somos nosotros. Siempre. Así es. Muy bien, Giovanni. Entonces, amados, Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo.
Y ellos trajeron una parte. Ahí lo dice el versículo 2. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea, él vino solo. Cuando se trató de traer la ofrenda que ellos habían propuesto, vino él solo y la puso a los pies de los apóstoles. O sea, ya el apóstol Pedro sabía, ya él sabía lo que estaba pasando, él sabía, porque a una persona que tiene el Espíritu Santo, por favor, ¿cómo la va a engañar? ¿Cómo la va a engañar? A uno le pueden crear argumentos, mejor dicho, y contar unas historias súper tristes. Es que si no pagaba esto, es que si no hacía aquello, es que de vida o de muerte, muchas, o sea, se exagera, ¿sí? O sea, uno siempre justifica para no dar, en lugar de uno llenarse de motivos y decir, no, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. ¿Cuántas veces Dios sana a una persona que ha estado padeciendo un mal fuerte? Ha tenido que estar prácticamente con medicamentos, con citas médicas, gastando transportes, el tiempo, muchas cosas. Y Dios los sana, pero ellos como si nada. O sea, no hay una retribución en agradecimiento. Dios no cobra milagros, pero Él los hace para que pasen cosas como estas, que las personas tengan incentivo y decir, wow, qué chévere, que ninguno padezcamos necesidad. Buenísimo, que se solucionen problemas de personas pobres, personas que padecen lo que es la verdadera pobreza, ¿sí? Hacer obra social, cómo se pagan los lugares. O sea, afortunadamente nosotros aún continuamos con la iglesia de puertas abiertas, pero usted no se alcanza a imaginar cuántos pastores hoy van a tener que cerrar la iglesia por falta de esa economía, porque hubo promesa, porque hubo bendición, pero el pueblo no fue agradecido. ¿Sí? Entonces, esto se está repitiendo. Cuando llega Ananías y coloca la ofrenda delante del apóstol Pedro, mire lo que le dice. Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Uy, no, impresionante. Acordémonos que estamos en nuestro amanecer con el Espíritu Santo. Y por eso estamos hablando de lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia, dentro de la iglesia. Esto no es para personas sin conversa, no, ellos eran creyentes. Ellos tenían el fuego del Señor. Ellos veían las maravillas de Dios. Por eso fueron movidos a hacer lo que hicieron. Pero el problema fue cuando ya el dinero estaba en la mano de ellos, empezaron a cambiar la idea, a confabularse entre los dos y a negociar cuánto sacamos. Yo creo que Ananías dijo, saquemos una tercera parte y yo creo que Zafira de pronto, usemos la imaginación, le dijo, eche un poquito más, saquemos el 60, el 40%, saquemos a la final, pues nadie nos estaba pidiendo y nosotros quisimos darlo. El problema es que cuando uno hace un voto voluntariamente, después se vuelve obligatoriamente. Vuelvo y repito eso para que le quede claro, por favor. Lo que usted le dice a Dios voluntariamente, después se vuelve obligatoriamente. Automáticamente deja de ser algo voluntario para convertirse en algo obligatorio. Eso pasó acá. Y Pedro cuando lo ve llegar no le da un abrazo,
no le hace la venia, no le dice, uy, Ananías, qué bueno, qué chévere, usted queda en el panteón de los hombres de la fe, qué generoso, gracias. ¿Y dónde está su esposita? No, no lo saludó así. El saludo de Pedro fue, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Mm? Para que hubieses allá en el secreto, yo te vi. Yo creo que Pedro le dijo, yo te vi. Yo te vi inclusive dónde escondiste esa plata. Y le dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y esto sigue pasando, amados. Esto es más normal de lo que nos imaginamos. ¿Sabía usted que la mayoría del pueblo de Dios está atado? Está atado. ¿Por qué? Solitos se ataron por promesas que hicieron que hasta el día de hoy no han cumplido, ni piensan cumplir. Vuelvo y repito eso otra vez. El pueblo de Dios está atado, la mayoría. Yo diría que más del 90% del pueblo de Dios, usted hable con cualquier persona, y si esa persona abre su corazón y es sincero y dice, sí, yo le hice a Dios tal promesa, que si Dios me devolvía a mi esposo, que si Dios me devolvía a mi esposa, que si Dios me daba esta bendición, yo iba a ser fiel con él, siempre. Y eso, esa fidelidad no duró sino un mes, 2 meses. Como cuando hacemos esos votos, ¿cierto? En enero o en diciembre, terminando el año que viene, ahora sí. Hay personas que rompen hasta dietas, sabiendo que es para su propio bien. Hay personas que le ya dicen, mi amor, este año sí le va a prometer, todo lo que le prometa lo va a cumplir. Y por eso sacaron esa canción que se llama Solo Promesas. Entonces las personas están atadas, por eso ya nadie cree en nadie, porque se ha perdido la palabra, se ha perdido la valentía de cumplir, aunque se pierda. Aunque uno pierda, a veces uno tiene que cumplir, porque uno ya dio la palabra y la palabra de uno vale. Si quiere, dígalo para sí mismo. Mi palabra vale. Mi palabra vale. Yo soy una persona de palabra. Como hacían nuestros abuelitos, aún nuestros padres. Ellos no tenían, a ellos le ponían un documento para que lo firmara y ellos se molestaban. Decían, es que mi palabra vale. ¿O no, Giovanni? No era así nuestros, yo recuerdo. Se enojaban porque era como poner en tela de juicio la palabra de ellos. Si ustedes confían de mí, no, es que yo le cumplo. Fírmeme aquí. Y se molestaban. Pero hoy en día, ¿qué hacen los bancos? ¿Alguno por casualidad ha sacado un crédito alguna vez? Anteriormente, ¿cierto? Eran dos, tres hojitas, tres firmitas. Hoy en día son como 30 firmas, hasta la huella digital. Y el deudor tiene que llevar al abuelo. Sí me hago entender. Estamos comprendiendo la palabra. ¿Cómo está llegando la palabra, Giovanni? Si alguien más quiere participar, prenda su micrófono. ¿Cómo está llegando la palabra? ¿Qué está pasando? Estamos en un amanecer con el Espíritu Santo y Él quiere desenmascararnos. Créame que eso es por nuestro bien. Créame que eso es por nuestro bien. Todo esto es por nuestro bien. Uno nunca predica una palabra para hacerle daño al pueblo, no, es para a veces como confrontarlo un poquito. Porque a veces uno cree que, uy, Señor, y pidan oración y pidan oración y pidan oración. Amado, la fidelidad. Es mejor ser fiel que orar mucho. Ay, no sé por qué dije eso. Pero estoy convencido que es mejor ser fiel que orar mucho. Porque a veces la oración es como una trinchera de personas que aparentan.
aparentan. Uno no sabe que si esas lágrimas verdaderamente son sinceras o son hipocresía. No se sabe. Porque mire, aquí tenemos a un hombre que pudo haberse ganado una bendición súper poderosa. Si a José le cambiaron el nombre por Bernabé, que es hijo de consolación, ¿cuál nombre le irían a poner a él? No sé. Pero era una forma de como de cambiarle su futuro para bien. Pero Ananías no. O sea, yo creo que Ananías, a medida que escuchaba a Pedro, yo creo que él como que, wow, me descubrieron, qué pena esto. Pero mire lo que pasó en el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, o sea, él nunca refutó, él nunca cuestionó a Pedro, él nunca le dijo, no, 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 él no se defendió. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo el apóstol Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, le estaba diciendo una gran verdad y él no podía decir que no. Dice que cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Quién levantó la voz contra el apóstol Pedro a decir, pero ¿por qué usted lo mató esto? No, ¿qué lo mató a él? Su ofrenda. De hecho, si quiere colocarle un título a esta enseñanza, colóquele ese, ofrendas que matan, ofrendas que matan. Y esta ofrenda lo mató a él. Por eso muchas veces el pueblo del Señor, perdónenme que sea como tan generalizado o generalice tanto hoy el concepto, pero es que suele pasar. Es muy mínimo, es un mínimo pequeñito que queda dentro del pueblo de Dios fiel. Es muy mínimo. Son poquitas las personas que son tan detallistas en todo que le respetan a Dios lo que es de Dios. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría no. Cada quien, hay televisores que están en la pared y dicen yo soy un diezmo. Él no dice yo soy un televisor, no, yo soy un diezmo. Hay vehículos rondando por las calles o rodando por las calles diciendo yo soy un diezmo, yo soy una ofrenda, yo era una primicia, ¿sí? Hay cuadros en las casas, hay muebles, hay muchas cosas diciendo yo soy un diezmo, yo soy una ofrenda, la que iba a dar. Es que como era mucho, entonces yo mejor lo gasté con mi familia porque entonces justificamos. Y aquí estamos viendo, mire, este hombre murió en el acto. Murió en el acto. O sea, no tuvo tiempo de nada, porque tuvo suficiente tiempo para pensar la idea. El problema, Giovanni, es cuando uno hace la idea verdadera. El problema es cuando yo me justifico y digo, no, pero por lo menos estoy dando algo. Pero es que él ya lo había prometido a Dios. Él ya se lo había prometido a Dios. ¿Y qué dice el libro de Proverbios también capítulo 5? Perdón, de Eclesiastés? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes, porque a veces es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Nadie lo está obligando a prometer. Por eso repito, muchas personas hacen promesas creyendo que están convenciendo a Dios. Y Dios no necesita que usted lo convenza. Al contrario, es Dios el que nos convence a nosotros. Dice el versículo 6, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Yo conozco jóvenes que son fieles, pero qué maravilla. Y conozco adultos que nada que ver, ya están malos en su mente, ya están malos en su corazón. Pero hay unos jóvenes que, Dios mío, están marcando la diferencia, que no les tiembla la mano para colocar una ofrenda, un diezmo, una primicia, no les tiembla, dan generosamente. Y conozco adultos que una tacañería impresionante. Les duele la mano, como dicen muchas personas, hay que echarles aceitico,
para que lubrique, para que, pero no, porque no ven, se acostumbraron a eso. Entonces viene una generación relevo que va a enterrar a los tacaños. Ay, Dios. Viene una generación relevo. ¿Quién enterró a Ananías? Los jóvenes, dice ahí el verso 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Si usted no se pone las pilas, amados, si usted no se rectifica delante del Señor, va a venir una generación relevo súper bendecida, súper fiel, que van a enterrar a los que no entendieron, como pasó con el pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? Jóvenes, jóvenes, porque los otros ya estaban permeados. Los otros ya no sabían sino quejarse. Los otros no sabían sino tratar de devolverse, de decir esto está difícil. No, viene una generación poderosa, sus hijos, sus nietos, mis nietos y los demás van a ser una generación generosa. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Vamos a seguir dando mal ejemplo como este caso, Ananías y Zafira. Ahí está, es que la Biblia no nos miente, la Biblia nos trae a la verdad. A veces duele, pero ¿qué hacemos? Peor es que no nos digan las verdades y uno creer que todo está bien. Yo creo que ahí usted hoy está entendiendo que a veces es mejor ser fiel que estar orando mucho, porque es que usted es la del hipócrita. Uno roba a Dios. Imagine, usted sabía, usted dejaría entrar a su casa a alguien que sabe que lo va a robar, ¿no? Imagínese, Dios antes usa de su misericordia. No hago sino darle y la persona me quita. Yo le doy y él me quita. Yo le doy y él me quita. Por eso el libro de Malaquías es contundente. Dice, vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y la gente preguntó, ¿en qué te hemos robado, Señor? Y Dios les dijo, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Ustedes me han robado. Toda la vida me han estado robando. Siempre me han estado sacando una tajadita. Cuando Dios había dispuesto que ese diezmo era para sostener la obra de Dios. Pero a veces uno no piensa en eso, uno dice, no, es normal. No dice, eso es obligación del pastor, eso es obligación del apóstol, eso es obligación del profeta, tener la iglesia, pero ¿cómo? Si no hay nada gratis, no hay nada gratis. El hecho que yo no lo pague no quiere decir que no lo esté pagando otra persona. Y esta palabra, mire las consecuencias. Hay gente que ya está muerta, todavía viven, pero están muertos, son muertos vivientes, porque solo viven para ellos. Nunca piensan en la obra de Dios, nunca piensan ni siquiera en los padres. Mire que los padres son un buen termómetro. Los padres son un buen termómetro para medir la fidelidad y el amor por alguien que hizo algo por uno. Ahora, miremos el verso 7. Dice que pasado un lapso como de 3 horas, Dios mío, Dios siempre nos da tiempo. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ella estaba ingenua, ella ya era viuda y no lo sabía. Verso 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella qué dijo, como su esposito la había entrenado. Sí, en tanto. Por eso, amado, no se confabule para mal, aunque sea con su esposo o aunque sea con su esposa. No, esto es individual. A ella se le dio la oportunidad de hablar, a Ananías no. Si usted observa los dos diálogos, Ananías nunca habló, pero a ella sí se le permitió. ¿Por qué? Porque de alguna manera Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, dijo, esta mujer fue engañada.
Esta mujer fue seducida, inducida, tal vez por temor, por respeto a su esposo, o porque también era de su mismo corazón. Y a ella sí se le preguntó, donde ella hubiera dicho, no, Pedrito, es que no, mi esposo, usted sabe, él es sí, pero como ella no sabía que ya no estaba vivo, entonces ella tal vez por temor al esposo, como suele pasar, mucha gente no va a un culto, es que mi esposo se pone bravo. Diga conmigo, de todo modo se va a poner bravo. Si se va a poner bravo porque fue a culto, pues, de todo modo se va a poner bravo por cualquier otra cosa. Entonces que se ponga bravo por algo que valga la pena. Es que mis hijos me regañan, es que mis hijos no me vuelven a dar nada si yo voy a esa iglesia. Pues que no le den nada, usted no depende de sus hijos, usted depende de Dios. Usted depende de Dios. Cuando uno saca a Dios y uno piensa que Dios no lo provee a uno, ahí está el problema. Y aquí vemos a una mujer que se le dio la oportunidad, pero ella tenía la imagen de que, uy, me queda ir a mi esposo donde yo diga que no. Ella se imaginó lo peor, pero ella dijo sí, en tanto. Mire, versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Tremendo Dios, tremendo esto. Y esto está pasando, esto es más normal de lo que nos imaginamos. En el secreto, en la recámara oculta, los esposos se están confabulando para hablar mal del pastor, para hablar mal de la iglesia, para hablar mal de todo lo que pasa. Espositos, disociadores, calumniadores, tramposos. Y en los dos ahí, entre los dos se unió, ahí sí como algo, alguien decía, Dios los crea y ellos se juntan. Tenían la posibilidad. Ananías, ¿qué significa? Recibir de gracia, recibir sin mucho esfuerzo. Y Zafira, ¿qué significa? Un libro nuevo, una nueva historia, pero ambos se fallaron a sí mismos. Ellos no le fallaron a Dios, ellos se fallaron a sí mismos. Por eso dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. No, lo que pasa es que literalmente no se está viendo, pero en el mundo espiritual ya son muertos. Hay familias totalmente muertas, espositos, hogares, por eso es que no evolucionan, no avanzan, porque así como son capaces de engañar a Dios, son capaces de engañarse entre ellos mismos. Por eso hoy en día vemos cómo las familias están siendo tan disfuncionales. Estamos viendo unas familias hasta raras, ya no es una familia normal, ya hay tríos, ya se sientan a la misma mesa con la otra pareja, no hay problema, todo normal, todo bello, así estamos bien. Ya no hay el pudor, ya no hay como ese dolor que había antes, ¿cierto? Wow, no, no quiero estar cerca de ti, me engañaste, dañaste el pacto. Lo hicimos fue delante de Dios, pero no, como hoy en día todo es delante de una notaría, de un notario, de un juez. Entonces ya no se ve la autoridad representativa de Dios. Y aquí estamos viendo eso. Mire, le dice Pedro a Zafira, he aquí a la puerta, los jóvenes, ¿se da cuenta? La generación relevo. Si nosotros no cambiamos, nos van a enterrar los jóvenes. Si nosotros no mejoramos. El problema es escuchar una palabra como esta y seguir igual. Eso sí sería más lamentable porque a nosotros no nos han dado 3 horas, a nosotros nos han dado años.
años. Y hay personas que cambian hasta de lugar a ver si allí de pronto Dios cambia conmigo. No, Dios no piensa cambiar, porque Dios no tiene nada que cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Somos nosotros. Y todos aquí tenemos una conciencia y todos sabemos qué promesas hemos hecho. Pero hay personas que dicen, ¿por qué me irá así? ¿Por qué así? Busque, busque y lo verá. El Espíritu Santo le está hablando a su vida porque estamos en un amanecer con Él y Él nos habla para que nosotros nos corrijamos. Por eso es amor de Dios. Eso es amor de Dios, para que nosotros nos corrijamos. Versículo 10 dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. En pocas palabras, los jóvenes apenas llegaban de enterrar a Ananías. Yo me imagino que ellos dijeron, Por favor, póngame cuidado." Yo me imagino cuando los jóvenes entran, dice, o sea que vamos a enterrarla a ella y cuando volvamos, ¿quién será el siguiente? Por favor, diga conmigo, yo no. No, 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 yo no. Hágalo así, hágalo, por favor. No, 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 yo no. No, 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 esperen, yo sí voy a cambiar. Vamos, yo ya me imagino allá todo, espero que lo hayan hecho el ejercicio. No, 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 Pedro, 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 señor, señor, ya, ya entendí. Yo creo que cuando los jóvenes llegaron y vieron a esta mujer muerta, ellos dijeron, ¿quién será el siguiente? Porque los muchachos no sabían lo que había pasado, ellos solo nadie sabía más eso. Es que eso no se hizo público, voy a vender esto y lo traen. No, no, no. Ellos les gustaba todo en privado. Pero yo creo que la iglesia, por eso dice el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea que yo me imagino que hasta personas inconversas estaban ahí y dijeron, wow, esto de ser cristiano, esto es cosa seria. Esto no es religión, esto es revelación, esto es transformación, esto es vida, esto es vida. Por favor, hágalo otra vez. No, 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 yo no, no, el siguiente no soy yo. No, 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 no. Ya, ya, Señor, ya entendí. Dos muertes son suficientes. Dos muertes son suficientes. Por eso, ¿cómo es el título de esta enseñanza? Ofrendas que matan, Ofrendas que matan. ofrendas que matan. Es mejor que haya, que podamos algún día enseñar ofrendas que dan vida, como la de Abel. Abel, Abel. La primera ofrenda grata a Dios fue la de Abel. Dice que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Que eso pase con nosotros. Padre, muchas gracias por esta mañana, por este amanecer contigo, Espíritu Santo. Alabo y bendigo tu presencia entre nosotros. Señor, que esta palabra corra y sea glorificada, para que la obra tuya siga su buena marcha, para que por dinero no sea el motivo, Señor, que se cierren obras, que muchos ministros tuyos abandonen el altar, Señor, por la escasez, porque no hay recursos, Señor, cómo continuar. Señor, te ruego, Padre, que hoy se abran puertas y con puertas de bendiciones para tu pueblo, pero sobre todo fidelidad y lealtad, ya que tu palabra dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho, tú lo pones. Mil gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra y tú has de respaldar esta palabra que se ha enseñado el día de hoy, Señor, y que cada uno a título personal, que tiene discernimiento, que tiene capacidad de entendimiento, Señor, va a poder poner en práctica lo que enseña tu palabra. En el nombre de Jesús, mil gracias, mi Dios. Amén y amén.